y vamos a presentarte ahora un hack acerca de lo que habíamos comentado en el podcast anterior, de lo que va a tratar, que vamos a hablar un poco del tema de la biodescodificación, de la neuroemoción y cómo se hacen ciertas creencias que el cuerpo, para que llegue la enfermedad al cuerpo. Que la biodescodificación nace del doctor Hammer. Es un poco de historia, un doctor alemán, donde él saca sus 5 leyes biológicas. Cómo la enfermedad, nos decía el doctor Hammer, es una condición biológica y es una oportunidad de darte cuenta cómo está afectando emocionalmente. Entonces, hay varios parámetros para que primero esté esa emoción en el campo etérico y después pueda pasar por los diferentes cuerpos. La enfermedad te está dando cierta información de lo que tienes que trabajar y de lo que en ese tiempo presente en tu vida ya hay terapias, incluso con muchos coaches, su servidora también. Soy biodescodificadora, acompaño a las personas a ver cuál es la emoción oculta que están teniendo y que les hizo llegar a ese tipo de problema, que sabemos que no se termina de sanar completamente, pero de alguna manera puede trascenderlo, emociones. Entonces, en este próximo hack te voy a hablar acerca de las emociones, la diferencia entre los sentimientos y emociones. Hola, ¿cómo estás? Este es tu podcast Resiliencia para tu vida y mi nombre es Gwen Botello y vamos a presentarte ahora un hack acerca de lo que habíamos comentado en el podcast anterior, de lo que va a tratar, que vamos a hablar un poco del tema de la biodescodificación, de la neuroemoción y cómo se hacen ciertas creencias para que el cuerpo, para que llegue la enfermedad al cuerpo. Lo primero que quiero platicarte es acerca de dónde nace la biodescodificación, que la biodescodificación nace del doctor Hammer. Es un poco de historia. El doctor Hammer es un doctor alemán, donde él saca sus 5 leyes biológicas a raíz de que tuvo un cáncer de testículos. Él tuvo un suceso en su vida familiar donde uno de sus hijos falleció por una bala perdida. Entonces él entró en mucha introspección y en mucho agobio de decir, yo que soy médico, que no pude salvar a mi hijo. Entonces entró en una etapa de cierta depresión y de ver qué es lo que estaba pasando en él emocionalmente. A los años, me parece que a los 2 años, él empieza a desarrollar este cáncer. Y es cuando empieza a hacer toda su investigación acerca de los órganos, de cómo cada órgano del cuerpo involucra cierta emoción reprimida. Entonces, pues en este caso, él empezó a estudiar por qué tenía ese cáncer de próstata y empezó a documentar cómo se sentía él. Entonces, él, como quien dice, fue su propio conejillo de indias y de ahí él empezó a hacer introspección a raíz del accidente de su hijo, cómo se sintió, las etapas del duelo, y sobre todo por qué afectó ese órgano, esos órganos de su cuerpo que fueron los testículos. Y entonces fue cuando empezó a sacar el diccionario de cada órgano, cómo cada emoción se relacionaba con cierta enfermedad, ¿no? Entonces el sentido biológico de los testículos, pues sabemos que es donde
es el saco donde se da la procreación, donde están los espermatozoides. Entonces él sentía esa gran pérdida por no poder, ya en su edad un poco ya más avanzada, de no poder procrear otra vez y de haber tenido esa pérdida de su hijo. Entonces así es como él empezó sus investigaciones y de ahí nació la medicina germánica a mediados de los 1900 y donde sacó sus 5 leyes biológicas y de lo cual decía que en sí la enfermedad era una gran oportunidad, o sea, ya cuando está instalada en el cuerpo físico, es una gran oportunidad que tenemos para poder darnos cuenta de cómo poder sanar esa emoción y sobre todo lo que trae atrás. Ese es el primer hack del cual les quiero platicar, que te va a poder ayudar un poco a abrirte un poco más y decir y cambiar esa perspectiva o esa visión que tenemos de por qué tenemos ciertas enfermedades ya instaladas en nuestro cuerpo, ¿no? Ya cada vez va habiendo más información sobre esto, incluso ya los médicos ya están tomando al paciente como un todo, no nada más como vienes, dame los síntomas y te doy el tratamiento. Ya sabemos que tiene mucho que ver, sobre todo el área de la epigenética, que es tu ambiente en donde te desarrollas. Entonces, este pequeño hack es acerca de la biodescodificación, de cómo lo que realmente tenemos que tener en consideración cuando tenemos cierta información ya de la enfermedad es qué estaba sintiendo antes de ese diagnóstico. ¿Qué estaba sintiendo? Es bien importante porque, por ejemplo, uno de los secretos y de los antídotos es las emociones. Las emociones son nuestra llave para poder desengranar y sobre todo disipar esa enfermedad. Sabemos cuántas veces no hemos escuchado de, bueno, tenía cáncer y tenía cáncer de, no sé, de páncreas y que es el más agresivo. Y después pues dejó todo, se olvidó de todo y viajó y resulta que ya no está el cáncer, ¿no? O cuántas personas tardan años y años en tratamientos de quimios y bueno, resulta que logran desengranar o quitar ese cáncer, pero al año regresa. Entonces es como para preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y o sí, ya, claro que hoy en día, hay más información acerca de esto. En la parte de abajo, en la cajita, les voy a dejar un diccionario de lo que es las patologías o las enfermedades más frecuentes que podemos tener y qué emoción puede involucrar. Es un diccionario de biodescodificación. Y bueno, regresando a ese tema, el doctor Hammer fue uno de los precursores. Después de ahí se agarraron muchas corrientes y después vino el doctor Bruce Lipton, donde él sacó la biología de la creencia, sus libros de la biología de la creencia y sobre todo él nos comentaba que sí tiene mucho que ver el ambiente. Él se iba más por el tema de la epigenética. La epigenética, el significado de la epigenética es epi, arriba, genética, genes. Entonces, que lo que tú padezcas o por ejemplo, es que soy diabética porque tengo herencia de
toda mi familia fue diabética, toda mi familia fue hipertensa y entonces tiene un tema hereditario. Y él con diferentes también ya datos documentados, nos decía que tenía mucho que ver y no nos dice, no, bueno, actualmente él vive y nos dice que el ambiente donde tú te desarrolles y en lo que creciste y en lo que viste, es cómo se van a desarrollar tus genes. O sea, por ejemplo, una familia constituida que son a lo mejor 3 hermanos, del cual un hermanito salió muy sano y el otro se enferma por cualquier cosa, y entonces dices, pues ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es posible si a los dos se les alimenta de la misma manera, a los dos se les da la misma, el mismo trato, incluso a la mamá es igual en ellos? Entonces sí tiene que ver el sistema también de cómo te desenvuelves en tu ambiente y sobre todo también en el tema de en la familia constituida, cada miembro, por ejemplo, hablando nuevamente de los niños, uno nace más enfermizo, es un poco más enfermizo, más propenso, más proclive a contraer ciertas alergias, ciertas gripes, y el otro no, y se les trata igual, es la misma condición, la misma todo, pero en realidad sí tiene que ver mucho el ambiente y sobre todo también que cada miembro de la familia es único e independiente, y esto va a tener que ver con el tema de las constelaciones, que al final después también es otro hack, que cada miembro de la familia viene a diferentes temas a tratar, y por eso es que en alguna persona es más proclive a desarrollar ese hito o ese tema que tiene que la enfermedad se le está resonando, se le está presentando, para él poder resolver esa emoción, para él poder resolver biodescodificar esas emociones que de alguna manera viene a trabajar a esta encarnación en su vida, ¿no? Y por otro lado está el otro hermanito, que en realidad pues es muy sano, ¿no? Y la mamá se pregunta, bueno, pero pues es igual, no sé por qué aquí. Bueno, en realidad son 2 universos diferentes donde cada uno tiene ahora sí que tiene su programación. Y de esto también te quiero platicar, de cómo influye también el proyecto Sentido, que esto después de Bruce Lipton viene el maestro de maestros también, Enrique Corbera, que es uno también de los precursores de la bioneuroemoción. O sea, él decía, bueno, sí se transmite la enfermedad, están las emociones y todo, pero ¿qué más podemos hacer con esa emoción que está atrapada? Entonces, él trabaja también más con el inconsciente, ¿sí? De cómo esas emociones están en nuestro inconsciente y que se nos vuelven a presentar después de determinado tiempo. Yo en el podcast pasado, en el episodio pasado, te platiqué acerca yo de mi alergia que me daba después de determinado tiempo, y yo decía, se me hacía raro, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me vuelve otra vez este tipo de alergia después de tener ciertas emociones
y fue cuando yo empecé a indagar y bueno, ya les platiqué, fue en el pasado que empecé a estudiar la biodescodificación y la bioneuroemoción con Enrique Corbera. Y entonces ahí me empezó a maravillar todo lo que es que somos información, que finalmente la enfermedad, ya dejando un poco de historia y de todo esto, que la enfermedad te está dando cierta información de lo que tienes que trabajar y de lo que en ese tiempo presente en tu vida tienes que desengranar. Ahora, hay varios, por eso es importante, ya hay muchos temas en biodescodificación, tú lo googleas y puedes verlo, ya hay terapias incluso con muchos coaches, su servidora también, soy biodescodificadora, acompaño a las personas a ver cuál es la emoción oculta que están teniendo y que les hizo llegar a ese tipo de problema, ¿no? Entonces, te comentaba que cómo la enfermedad, nos decía el doctor Hammer, es una condición biológica y es una oportunidad de darte cuenta cómo te está afectando emocionalmente. Entonces, hay varios parámetros para que primero esté esa emoción en el campo etérico y después pueda pasar por los diferentes cuerpos. Y una de las cosas que también nos dice el doctor Hammer es que tiene que ser un bioshock, o sea, es decir, que tiene que tener un impacto muy fuerte en tu psique, en la parte de tu psique, en tu lóbulo izquierdo de tu cerebro, o sea, y sobre todo vivirlo en soledad, que estés en esa confusión de miedo, de que te impactó tanto algo y te da miedo decirlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de dos enfermedades como muy comunes que se dan pues prácticamente en todo el mundo, que sí son muy colectivas, muy significativas, y uno es el cáncer de mama y otro es los infartos al miocardio en el hombre. Entonces, el cáncer de mama, dependiendo si es del lado derecho de la mama o del lado izquierdo de la mama, es la desvalorización del hombre hacia la mujer. Ajá. Sobre todo en el lado derecho, que está comprobado que tanto en México como en el Oriente, gran porcentaje de las mujeres hay un cáncer en un 70%, de que las mujeres lo descubren ya en un nivel muy avanzado. ¿Y esto por qué se da? Porque ellos lo viven en silencio. Lo viven en silencio y no tienen una fuente para hablarlo. Anteriormente, las generaciones pasadas, 60, 70, pues era un porcentaje muy alto de mujeres que padecían ese tipo de cáncer, y ahora pues obviamente pues ya hay más información, ya la mujer ya tiene un poco más de conciencia sobre todo de lo que tiene que hacer emocionalmente si está pasando por este tramo, ¿no? Que sabemos que viene más de la infancia, y eso ya lo iremos tratando en otro tipo de hacks, como en las constelaciones, y qué es lo que involucra cada parte del cuerpo, y para que tú puedas irte dando cuenta, anotando. Incluso tú al momento una de las cosas para poder sanar es tomar conciencia. Una vez que tomas conciencia y que te resuena la información y que digas, sí, estoy viviendo por un matrimonio o por un noviazgo o por un estado donde
me está afectando emocionalmente y lo estoy viviendo, a lo mejor no lo dices, no lo hablas, es cuando ya llega a afectar de manera súbita y muy rápida, ¿no? Tan importante el tener una red de apoyo, el que tengas ahora que tengas un acompañamiento, ya sea con un psicólogo o con lo que tú quieras, y sobre todo tratar los temas que absolutamente todos tenemos, de infancia, de adolescencia, etcétera, porque de ahí es donde yacen o donde nacen todas las patologías. O sea, me atrevería a decir que el 90% de las enfermedades tienen un significado emocional. Y pues bueno, aparte de la emoción, como nos decía el doctor Hammer, y te comentaba que tiene que ser un bioshock donde tú estés en ese estado introspectivo de miedo, con una energía muy baja de miedo, que no puedas explicarlo, decirlo, y que no puedas, que no tengas tanto las herramientas como, como tu círculo en tu ambiente para poder pedir ayuda. Entonces es cuando se desarrolla más rápido la enfermedad. Y en otro de los casos, te comentaba del infarto, que le da mucho a los hombres, que el infarto es la pérdida de territorio en la biodescodificación. ¿Qué es esto de pérdida de territorio? Pues en realidad que no se siente parte de un clan, que ha perdido el sentido. ¿Qué es lo que es la referencia en la biodescodificación al corazón? El corazón es donde yace pues toda la resonancia, de donde se nutren todos tus órganos, ¿no? Y cuando el hombre, o ya tanto la mujer también, tienen ese sentido de ¿para qué estoy aquí? O ¿por qué pasando por alguna depresión? Y por ejemplo, les da mucho a los hombres en la edad de 49, 50 años, donde profesionalmente a lo mejor hay un cambio en su forma de cómo se relacionan, en su forma de trabajo, porque están en esa etapa de cambios, en esa etapa de cambio que a lo mejor la mujer lo vive un poco más pronto, en la perimenopausia, 44, 45, y el hombre a partir de los 50 hay esa etapa donde hay un cambio hormonal y estructural en todas sus glándulas, y entonces hay un déficit de hormonas, ¿no? Y es cuando ellos empiezan a preguntarse el sentido de su vida, y es cuando dicen que se empiezan a comprar la moto, el carro, y empiezan a buscar ese sentido, ¿no? Pero está bien, o sea, porque finalmente es como nos decía Einstein, ¿no? O sea, sin una crisis, como actualmente, por ejemplo, estamos mundialmente, no hay un cambio. Entonces, tanto la enfermedad como las crisis, como las depresiones, las ansiedades, son áreas de oportunidades que nos invitan a preguntarnos dónde estoy parado y para qué estoy parado. Más adelante también en otro hack te voy a hablar acerca de la astrología, donde nos dice que por medio de septenios de nuestra vida, cómo se nos van presentando este tipo de crisis, y para que no sepas para que sepas que a todos nos pasa, no es algo exclusivo de juzgar a la gente. Ya viste que fulanito pasó, se divorció y mira, o sea, en realidad todos tenemos esta secuencia natural donde vamos cambiando nuestra manera de sentir, de pensar, nuestra forma de ver la vida.
Y por eso tan importante que tú tengas ese conocimiento emocional de ti, o sea, de conocerte, volvemos a lo mismo. Y la enfermedad es una gran oportunidad que te da, que te da tu cuerpo, de saber escucharlo y de decir, ok, está pasando esto, qué es lo que tengo que hacer y sobre todo, para qué viene en esta etapa de mi vida y qué es lo que tengo que aprender de ello. Porque si nos hacemos las preguntas correctas en el momento correcto y sobre todo lo agarras desde la raíz, no hay enfermedad o no hay pues sí, sobre todo patología que no pueda sanarse, ¿no? Porque el cuerpo humano está diseñado, o sea, está comprobado, ya hay tantos estudios que el mismo cuerpo está diseñado para que tengamos autosanación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay muchas personas que tienen un diagnóstico fatal y que después dicen, no, yo no me voy a hacer nada, no voy a optar por este tratamiento tan desgastante emocionalmente, y se van, a lo mejor renuncian a todo, se van a la naturaleza, se olvidan y sueltan ese control. Y después resulta que no, pues ya no. Claro, el cuerpo humano, como lo decía Bruce Lipton, tiene la capacidad, los genes de hacer esa organización y de volver a su estado orgánico y sobre todo funcional a cualquier edad. Ya está comprobado, hay muchos estudios últimamente en Harvard, sobre todo, que seguimos teniendo la capacidad, independientemente de la edad, de generar nuevas neurogénesis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El movimiento. Movimiento, el cuerpo necesita movimiento, necesita que te preguntes por qué, para qué, y que si tienes algún tipo de diagnóstico, siempre tengas esa curiosidad de decir, bueno, voy a tomar una segunda opinión. Siempre indagar, estamos ya en la era de la tecnología. Ya es imposible ya que alguien nos pueda engañar en cuanto, pues en nada, o sea, prácticamente en nada, ¿no? Cualquier cosa tú la puedes investigar, tú la puedes googlear y te sale, o sea, ya no es motivo de, no, es que no sabía, pues entonces hay que tener un poco más de curiosidad por conocernos primero nosotros. Y bueno, este hack es de la biodescodificación y sobre todo quería hablarte de estos puntos, que el detonador son nuestras emociones. El siguiente hack va a ser un poco también de ya adentrándonos un poco de la bioneuroemoción, de cómo esas emociones, cómo la puedes identificar y cómo cada órgano del cuerpo está relacionado a ciertas emociones. Y te voy a dar también la escala de las emociones, donde dependiendo nuestro estado de ánimo y nos va afectando, ya sea que nos afecte o que no nos afecte, porque por ejemplo, rápidamente, en una familia puede ser que algún integrante de la familia hayan vivido un suceso de algún tipo de violación, que sabemos que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica y sobre todo en México tenemos el índice más alto de violación en la propia familia. Entonces, uno lo supera y la otra persona se queda atorada en el tiempo, y deja toda su vida atorada en ese espacio-tiempo y en esa emoción, y jamás lo pudo superar.
jamás lo habló. ¿Y qué es lo que pasa? Se trunca en la vida, se trunca en su camino, y la otra persona tomó con resiliencia ese evento traumático, y lo habló, lo expresó, que sabemos que no se termina de sanar completamente, pero de alguna manera puede trascenderlo, y su vida es fructífera. Entonces, mucha de lo que somos hoy sí tiene que ver mucho con tu autoconocimiento y con la inteligencia emocional, y la importancia que le des a esas emociones en tu vida, ¿no? Porque de ti ya, todo lo que tú ves a tu alrededor es resultado de tus emociones. Entonces, en este próximo hack te voy a hablar acerca de las emociones, la diferencia entre los sentimientos y emociones, porque muchas veces ni siquiera podemos nombrarlas. Decimos, me siento raro, ni siquiera conocemos cómo es la ira, cómo es el enojo, cómo es la rabia, y nos da pena expresar y decir, sí, estoy enojado o cabronado. Estoy, no nos permitimos, porque no está permitido ante la sociedad. Entonces, es bien importante que tú sepas, que conozcas, y sobre todo que tengas contacto con tus emociones, con tu cuerpo, para que de alguna manera puedas tú tener herramientas y decir, claro, estoy tomando conciencia de por qué me está pasando esta diabetes, esta hipertensión, esta artritis reumatoide, este cáncer de próstata, no sé, diferentes cosas. Y bueno, creo que va a estar muy interesante, y bueno, espera el próximo hack. Y nada, cualquier cosa, recuerda que sigo dando las terapias por línea, por Zoom. Puedes mandar mensajito. Aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el diccionario de las diferentes patologías en la biodescodificación, y también donde puedes mandarnos un mail, mandarnos un WhatsApp para sacar tu cita. Y bueno, sigo aquí a tus órdenes, y mi nombre es Buen Botello, y este es tu podcast Resiliencia para tu vida. Bye bye.